por cada uno de ustedes que hace el esfuerzo para escuchar, para estar atento, para no dejarse distraer por los que quieren perturbar, por los que quieren ser usados del enemigo para perturbarle, que usted pueda entender la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque hemos ido dejando atrás un montón de cosas que eh, a la luz de la Biblia no deben estar con nosotros. Y esas cosas las vamos dejando a un lado porque no convienen, van quedando atrás porque no convienen. Ahora, el que quiera cargar un saco de amargura y de resentimiento y donde va a ir haciendo su reguera, pues ese es problema de cada quien. Nosotros hemos decidido avanzar. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros vamos adelante. Nosotros seguimos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la palabra fidedigna de nuestro Dios. Y le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26. Libro de Mateo capítulo 26. Y vamos a leer allí del versículo 36 al versículo 39. Y a partir de allí, como cada domingo, a partir de allí vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vamos a conversar un poco bajo el título La causa de la tristeza de Cristo. La causa de la tristeza de Cristo. Nosotros tenemos que saber que la tristeza tiene causa, tiene porqué, tiene origen y que como seres humanos ninguno de nosotros estamos exentos de sentir tristeza. Es más, me atrevo a decir que si yo le pregunto ahorita cuántos de los que estamos en este momento conectados tienen tristeza, y más de uno está triste, más de uno tiene tristeza, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de esa tristeza? Es lo que nosotros tenemos y debemos prestarle atención. Mire, si yo le dijera que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario estaba triste, quizás algunos se van a escandalizar. No, el Señor Jesucristo no sufría de tristeza, pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, estaba triste. Este, y seguro yo no le estaría mintiendo, porque desde antes que llegara el momento de ser crucificado, ya él estaba triste. Camino al Gólgota aún seguía triste y estando colgado en el madero, aún estaba angustiado y estaba triste. Ahora, ¿cuál fue la causa de su tristeza? ¿Por qué se sintió triste el Señor Jesucristo? Bueno, eh, el Señor Jesucristo sufrió, padeció las mismas situaciones que nosotros vivimos por el simple hecho de ser un ser humano, por como dice la Biblia, ser el postrer Adán. Él estaba sujeto a pasiones y a vivencias semejantes a las nuestras, de manera que las cosas que podían causarnos a nosotros tristeza, igual podían causarle tristeza
al Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en esa semejanza también Él experimentó todas las emociones que nosotros experimentamos, es, vivió los mismos sentimientos que como humano también nosotros tenemos, como enojo, ira, alegría, tristeza, entre otras emociones, para no hacer la lista grande. Él experimentó ira, usted puede conseguir ejemplo en la Biblia, él experimentó alegría, él experimentó tristeza, las pasó él. ¿Y por qué pongo como ejemplo el Señor Jesucristo? Bueno, aún para ir con aquellos que dicen, si no lo dijo el Señor Jesucristo, entonces no lo creo. Si no lo vivió el Señor Jesucristo, yo no lo creo. Dando así echando por tierra el resto de las escrituras. Pero aún así, yendo a complacer a estos que si no lo ven en el Señor Jesucristo, no lo creen, pues entonces le mostramos hoy como ejemplo al Señor Jesucristo. Es más, si yo le pregunto, este, ¿cuántas veces relata la Biblia que Jesús lloró? Ujú. ¿Cuántas veces relata la Biblia que Jesús lloró? Casi todos me van a decir, allá frente a la tumba de Lázaro, él lloró frente a la tumba de Lázaro y nada más allí lloró. ¿Será que Jesucristo en sus 33 años de vida no volvió a llorar? Nada más adelante de la tumba de Lázaro. La Biblia dice que el Señor Jesucristo lloró también cuando iba entrando allí a Jerusalén y vio que no habían reconocido el tiempo de su visitación. Usted lo puede buscar después con calma. Dice allí que él lloró. De manera que esos sentimientos están en todo ser humano. Esa situación que experimentamos como seres humanos, pues no estamos exentos de que nos ataquen a cada uno de nosotros. Este, la escritura nos muestra que cuando ya se acercaba el momento en que le iba a tocar al Señor Jesucristo pasar por la muerte, el Señor Jesucristo empezó a sentirse triste. Lo acabamos de leer, Mateo 26:37. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Cuál era la causa de la tristeza? Sería que Pedro y los hijos de Zebedeo estaban ahí cerca. No, los tomó para que le acompañaran allí en medio de su momento de tristeza. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De manera que el episodio que estaba por vivir no era sencillo, no era cualquier cosa, y él estaba pensando en las cosas que tenía que vivir, y eso le causó angustia y le causó tristeza. Y estando en esa situación, el Señor Jesucristo, perdón, hace algo que debe servirnos a nosotros de ejemplo. Esto que le voy a decir que hizo el Señor Jesucristo debe servirnos a nosotros de ejemplo. El Señor Jesucristo expresó su tristeza. Expresó su tristeza. Mateo 26:38. Mire lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, ¿por qué yo le digo que esto debe servirnos de ejemplo?
Bueno, porque frecuentemente nos vamos a encontrar con personas que, mire, es más que evidente que están tristes y no son capaces de expresarlo. Cuando usted le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces caen en la negación, quieren aparentar que nada está pasando. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, estás bien, pero bien triste. Y no es malo reconocer que se está triste. Eso no es malo. Malo es no reconocer que se está triste. Porque en el momento que nosotros reconocemos esa situación que estamos viviendo, empieza el periodo para que nosotros podamos solucionar esa tristeza. A veces la persona con la que estamos hablando, pues nos va a dar una palabra de consuelo, de aliento, que nos va a servir de ánimo y quizás nos pueda tender la mano un poquito más allá y solucionarnos el problema que nos está causando tristeza, pero es necesario expresar que estamos tristes cuando estamos tristes. No me vaya usted a malentender y entonces ahora todas las veces que le pregunten que estoy triste porque está necesitado de otra cosa. No, si usted está necesitado de un abrazo, lo más fácil es pida un abrazo. Oye, ¿tú me puedes dar un abrazo? Necesito un abrazo. Eso es lo más fácil que hay. Si usted lo que está necesitado es de que alguien le escuche, usted puede pedirle a alguien, oye, tú podrías escucharme lo que tengo que decir. Es cuestión de que nosotros podamos expresar las cosas que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, pero no caiga en negación, no caiga en negación. Bueno, esto es más frecuente en mujeres que hombres, ¿no? Cuando la mujer está brava, se pone brava y usted le pregunta, ¿qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. Pero resulta que por dentro llevan la república, pero volteada. Y no quieren aceptar. Es más fácil decir, estoy enojada. Quizás en el momento usted no quiera hablar, que en el momento usted no quiera expresar, pero diga, mira, en este momento estoy enojada, pero permíteme que me pase un poco y entonces nos sentamos a conversar. Y eso es mucho más sano, es mucho más saludable que aguantarse allí la rabia, el resentimiento que lleva por dentro, ese enojo. Bueno, con la tristeza pasa lo mismo. Y cuando no expresamos la tristeza, cuando no sacamos la tristeza que llevamos dentro, eso nos va a ir haciendo daño, nos va a ir carcomiendo los huesos, nos va deteriorando toda la parte emocional. Y no es malo decir, me siento triste. Sí, lo escuchó bien. Sentirse triste no es malo. Incluso si usted quiere agregar hasta la muerte, eso no es malo. Puede hacerlo porque se siente tan triste que siente que va a morir. Eso no es malo expresarlo. Donde hay un pequeño detalle que sí es necesario prestarle mucha atención a cuál es la razón, cuál es la causa de su tristeza. Este es eso lo que sí puede convertirse en un problema, en especial cuando la tristeza le lleva a usted a aislarse, a esconderse, a no hablar con nadie, a no querer trabajar, a no querer ni siquiera bañarse, a no querer comer. Eso sí es un problema que le impide disfrutar la vida, que le impide estar o sentirse que usted está vivo. Bueno, antes de seguir con la tristeza, permítame hacer una observación con esa expresión que acabo de usar y es hasta la muerte, ¿no? Que le dije, usted puede decir hasta la muerte, no hay ningún problema. Algún día todos nos vamos a morir, pero no estoy diciendo que usted
desee la muerte. No, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a verlo con este ejemplo que está en la Biblia de alguien más que usó esa expresión. Usted sabe quién usó esa expresión también, hasta la muerte, esa afirmación. Este, usted va a encontrar que los motivos eran totalmente diferentes, pero usó la misma expresión. El Señor Jesucristo dijo hasta la muerte. Pero cuando usted va al libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al versículo 9, usted va a encontrar a Jonasito, a mi amiguito Jonás, utilizando la misma expresión. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Estoy en Jonás capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 9. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsi, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese que el deseo de Jonás era morir, y eso sí es un problema. El deseo de Jonás era morir. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día o del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Vuelve la misma pregunta, ¿tanto te enojas? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, hasta la muerte. La expresión acá de Jonás es muy diferente a la expresión cuando el Señor Jesucristo dijo hasta la muerte. Mientras Jonás deseaba la muerte por el enojo que sentía, el Señor Jesucristo no deseaba la muerte. El Señor Jesucristo no deseaba la muerte. Antes, usted lo va a encontrar en la oración diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se quería morir? No, no se quería morir. Si es posible, pase de mí esta copa. El Señor Jesucristo murió por obediencia a Dios, quien le entregó a la muerte como propiciación por nuestros pecados. Dios entregó al Señor Jesucristo a la muerte como propiciación por nuestro pecado. Mientras Jonás, que estaba enojado, dijo hasta la muerte, el Señor Jesucristo dijo que estaba triste hasta la muerte. Jonás dijo que estaba enojado hasta la muerte y el Señor Jesucristo dijo que estaba triste hasta la muerte. Entonces, esto es un extremo. Cuando la persona usa esta expresión hasta la muerte es porque es un extremo, es algo hasta donde se puede llegar. Uno estaba enojado mientras que el otro estaba triste. Entonces, cuando usted tenga el valor de decir estoy triste, sepa la razón por la cual está triste. Usted está triste porque
las cosas que está viviendo? ¿O usted está triste porque está enojado? ¿O usted se enojó y está triste al mismo tiempo? Y eso es posible. Hay otro ejemplo en la Biblia de una persona que estuvo enojado y triste al mismo tiempo. ¿Sabe? Hay mucha gente que usted lo va a ver con tristeza en su vida y que cuando se hurga dentro de ellos a ver qué es lo que está pasando, lo que hay en su vida es enojo. Están tristes porque el enojo que llevan es tan grande, incluso a veces enojados con Dios, el pleito directo con Dios, porque Dios no hizo lo que yo le pedí, porque Dios no hizo lo que yo esperaba, porque Dios, y entonces viven amargados, tristes, angustiados, porque Dios no les concedió lo que estaban pidiendo. Bueno, aunque la expresión es la misma, en el caso de Jonás y el Señor Jesucristo, no tiene las mismas motivaciones. Una, en el caso de Jonás, provienen de los deseos egoístas, donde él quería ver a sus enemigos que no fuesen perdonados. Y pensaba que era mejor estar muerto que ver que Dios había tenido misericordia de los enemigos de Jonás. Y esto le enojó sobremanera hasta la muerte. Y la otra, en el caso del Señor Jesucristo, la tristeza hasta la muerte tiene su origen en todos los padecimientos que estaba experimentando y le tocó vivir. Desde ese momento hasta la hora de la muerte, el Señor Jesucristo experimentó una serie de situaciones en manos de los inicuos que le causaron tristeza, una serie de episodios en manos de los inicuos que le causaron tristeza. Entonces, la razón de la expresión fue totalmente diferente. Dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Entonces el enojo de Jonás le llevó a desear la muerte y pensaba que la muerte iba a resolver la situación que Jonás estaba viviendo, mientras que el Señor Jesucristo sabía, estaba consciente que con la muerte se terminaba la tristeza. Con la muerte se terminaba la tristeza. Iba a estar triste hasta que muriera. Después de la muerte ya no estaría más triste porque confiaba y tenía la certeza que su alma no sería dejada en el Hades, que su carne no vería corrupción, porque así estaba profetizado en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículos 9 y 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, entonces, con la muerte del Señor Jesucristo se terminaba la tristeza que él estaba sintiendo y vendría la alegría con la victoria que iba a tener al ser resucitado por Dios de entre los muertos. El saber que por su muerte los que eran enemigos de Dios iban a poder ser reconciliados. Bueno, allí eso era un vislumbre de consuelo a su tristeza, a su angustia, pero eso no impidió que él sintiera angustia, eso no impidió que él sintiera tristeza. Y a pesar de que él sabía esto, yo tengo ahora una pregunta. A pesar de que él sabía que estaba siendo entregado en propiciación por nuestros pecados, ¿por qué el Señor Jesucristo
Estaba triste entonces. ¿Por qué estaba triste? Porque fue el mismo Señor Jesucristo que él dijo, reconoció, mi alma está triste, pero él sabía que él debía pasar por allí, por ese sacrificio, para darnos a nosotros la salvación de nuestra alma, porque para eso Dios le había levantado. Bueno, si usted y yo entendiéramos que el morir en la carne es un paso más cerca de ser resucitado, si entendiéramos que morir es un paso más cerca de ser resucitado, es más, incluso es condición para poder ser resucitado. Si la persona no muere, no va a poder ser resucitado. Entonces, si entendiéramos que morir es un paso más para nosotros recibir nuestro galardón, porque ya estaríamos a la espera solamente de ser recompensados y ya no tendríamos que luchar más con las cosas de este mundo, entonces no nos entristeceríamos tanto por la muerte. Y es que si yo le pregunto a usted cuántos se quieren morir en este momento, sí, puede que haya uno, dos o tres por allí que me diga, sí, hermano, ya yo no quiero estar más aquí. Pero la gran mayoría de una vez dijo, no, ¿cómo cree? No, yo no me quiero morir. ¿Ah? ¿Cómo así? No, no queremos morir, no queremos morir, pero nos da miedo, no queremos porque no entendemos el proceso general. Y con esto yo no estoy diciendo que usted desee morirse, ni que busquemos o andemos detrás de la muerte. No, no se trata de eso. Quiero que entendamos que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque cuando Dios así lo decida, vamos a pasar por la muerte. Es permitido por Dios. Dios así lo permite. Estableció que el hombre muera una vez y después de eso, entonces viene el juicio. Entonces, ¿qué significa? Que la muerte de alguien, la muerte de una persona no debe entristecernos. Tampoco estoy diciendo eso. Nosotros nos entristecemos porque alguien murió. Y más aún nos entristecemos si alguien murió sin el Señor, porque sabemos lo que va a pasar en su vida. ¿Ve? Pero tenemos que entender que son procesos naturales, emociones que experimentamos, vivencia que como seres humanos nos toca pasar, nos toca experimentar. Y los discípulos, usted va a encontrar que cuando el Señor Jesucristo le habló de que iba a morir, sintieron tristeza. Así como el Señor Jesucristo sintió tristeza, los mismos discípulos sintieron tristeza. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Procuró animarlo y les dejó saber qué iba a pasar después que el Señor Jesucristo resucitara. Y estas son las cosas que nos ayudan a mantener nuestra tranquilidad, a poder estar confiados, las cosas que van a suceder después. Les decía hace rato que el Señor Jesucristo sabía que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne iba a ver corrupción. Eso le da tranquilidad, aunque voy a morir, pero yo sé que Dios me va a resucitar. Y en el caso de los discípulos, mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan 16:20, para que estuvieran tranquilos. Sí, es verdad, yo voy a morir, pero versículo 20 del capítulo 16 de Juan dice, de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará,
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué iba a haber este cambio? Porque el Señor Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos y entonces sería para los discípulos un motivo de gozo, un motivo de poder predicar la resurrección en Cristo Jesús, de que los muertos en Cristo tienen garantía de resurrección para vida eterna. Y esta debe ser nuestra forma de pensar. El hecho de saber que un día, si estamos ya en la tumba, vamos a ser levantados, o si estamos vivos, vamos a ser transformados. Eso debe ser motivo suficiente para que cualquier esbozo o causa, a causa de la muerte, nosotros lo podamos quitar de nuestra vida. Mire, la tristeza es una situación tan arraigada en nuestras vidas que aun cuando hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, hay mucha gente que al hablar de la muerte del Señor Jesucristo se entristece. Cuando hablan de la muerte del Señor Jesucristo, entonces eso les causa tristeza. Bueno, a otros le causa enojo y a otros le causa rabia, pero a nosotros como cristianos, en la gran mayoría de los casos, la muerte del Señor Jesucristo les causa tristeza. Vaya usted a una ceremonia, a una celebración de la Cena del Señor. ¿Y qué pasa allí cuando recordamos la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas hacen de eso algo, en lugar de algo solemne, hacen es algo de triste porque lo mataron, porque lo crucificaron, porque lo maltrataron y hacen de eso algo triste. Se llenan de tristeza a pesar de que sabemos que era la voluntad de Dios que Él muriese en la cruz del Calvario, que era necesario que el Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Y oiga bien lo que voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué debe causarnos a nosotros hoy tristeza la muerte de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay razón para que nosotros sintamos tristeza. Antes, gracias a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo hoy tenemos salvación para nuestras almas. Usted y yo hemos podido alcanzar el perdón de nuestro pecado. Debería ser un motivo de gratitud, un motivo de dar las gracias a Dios porque Jesucristo fue el Cordero que Dios inmoló en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos hoy alcanzar el perdón de nuestros pecados. Alguien tomó nuestro lugar. Espero estarme dando a entender de que podamos comprender de que no es que nos vamos a relajar en cuanto a la muerte del Señor en la cruz del Calvario. No, ciertamente el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero mire lo que Él le dijo a los discípulos. Vosotros estáis tristes, pero vuestra tristeza se va a convertir en gozo. ¿Sí lo leyó? Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no quedó en la tumba, porque Dios resucitó al Señor Jesucristo al tercer día de entre los muertos y gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos entrada a la presencia de Dios, tenemos entrada a la salvación que Dios está ofreciendo por medio del Señor
Jesucristo. Y no se trata de festejar la muerte de Jesucristo, sino que cuando hagamos el recordatorio, no tiene que ser con tristeza, sino con solemnidad, con gratitud, porque por ese sacrificio hoy somos salvos. Recuerda que la cena del Señor es un recordatorio de la muerte, un anuncio de la muerte del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios 11, 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, nosotros acá pudiésemos pensar cuáles serían las causas por las cuales el Señor Jesucristo pudo estar triste antes de la muerte en la cruz del Calvario. Y quizás pensando con nuestra mente limitada y egoísta y y nuestra mente de Jonás, pudiésemos decir, es que iba a morir por aquellos que le menospreciaban, entonces por eso estaba triste. O es que iba a morir por aquellos que no le recibieron y por eso estaba triste. Iba a morir también por los que eran bien malos y entonces por eso estaba triste. Pensando así como Jonás. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja saber que fueron las aflicciones que le tocó padecer lo que le causaron la tristeza, lo que afligió su alma. El saber que lo que estaba escrito, lo que se había profetizado ya de antemano, de qué forma iba a morir, la manera en que se le iba a quitar la vida, eso le causó angustia. Y por eso su oración fue, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por eso fue que le tocó aprender la obediencia y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Cuando usted sabe que algo que va a experimentar le va a doler, pues entonces usted está angustiado, sudando frío, esperando el dolor. Si alguna vez ha tenido la oportunidad que le coloquen una de esas inyecciones que llaman benzetacil, algo así, penicilina, y se la han puesto por acá en el brazo, que eso duele como el solo. Hay medicamentos o le han pasado magnesio por la vía endovenosa, eso va quemando por donde va pasando, ardiendo, y ya el hecho de que usted sabe lo que va a pasar, entonces, usted siente angustia, siente temor. Si alguna vez le han taladrado una muela con simplemente usted escuchar la turbina que la prendieron y ya se pone a sudar frío de pensar que le va a doler, que le va a incomodar. Entonces, la vivencia, las cosas que le iba a tocar padecer, eso le causó angustia porque ya estaban determinadas en la palabra de Dios por los profetas las cosas que iba a experimentar el Señor Jesucristo. Filipenses 2:8 nos recuerda que Él se tuvo que hacer obediente, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces no fue tanto la muerte como la experiencia de morir crucificado. La experiencia de morir crucificado lo que le causó esa angustia, porque morir no necesariamente es doloroso, sino lo que rodea a la muerte, las circunstancias que están alrededor de la muerte, lo que suelen ser doloroso, el ser crucificado. Esa era una de las formas más cruentas, una de las formas más perversas en la cual podían quitarle la vida a alguien. Y como si no fuese suficiente, esto también estaba profetizado, que lo iban a torturar, tanto física como psicológicamente, que se iban a burlar de él, que le iban a escupir, que le iban a escarnecer, que le iban a injuriar,
que le iban a calumniar. Todo eso ya estaba profetizado. El saber que esas cosas se la iban a hacer y que la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. El saber que tenía que soportar todas esas cosas que venían sobre él, incluyendo que el pecado de la humanidad fuese cargado sobre él, eso le causó angustia. Mire, ante todo el sufrimiento que estaba experimentando, dice la Biblia que unas mujeres que estaban viendo todo lo que estaban haciendo con él, se pusieron a llorar de ver lo que le estaban haciendo a ese hombre que era inocente. Lucas 23, 27 al 29 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Mire cómo, usando la profecía, diciéndole las cosas que iban a suceder, él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por mí, lloren por ustedes. Este, porque él estaba, entre comillas, tranquilo, porque tenía su confianza, su esperanza puesta en que Dios no le iba a dejar en el sepulcro, en el sepulcro. Qué gallardía, qué temple el de este hombre. Aun cuando estaba triste hasta la muerte, no relata la Biblia que estaba llorando. La Biblia no dice que ese camino al Calvario lo hizo el Señor Jesucristo llorando. No lo recorrió llorando. Antes tuvo la oportunidad de darse la vuelta para alentar a estas mujeres que no lloraran detrás de él o no lloraran por él. Cada una de estas cosas que experimentó el Señor Jesucristo fueron motivo suficiente para que su alma fuese afligida y la aflicción trajo tristeza a su vida, trajo tristeza a su vida. Dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado. Mire, un ser que vino a darnos, que Dios levantó para darnos salvación, un ser que Dios lo usó de una manera especial para hacer bienes, sanar enfermos, para hacer cosas grandes y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Alguien que estaba haciendo bien y aún así dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Piense por un momento cómo se siente usted que se pasó el día trabajando allí en la casa, haciendo los quehaceres de la casa y preparó la comida y cuando usted la sirve, ni siquiera hay alguien que le diga gracias. Antes le dicen esto quedó quemado, quedó salado, no sabe bien. Esto fue lo que me serviste. Piense cómo se siente usted que le despreciaron. Ahora el Señor Jesucristo que hizo mucho más que preparar un plato de comida, que ayudó a tanta gente y dice despreciado y desechado en los hombres, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 7 del mismo capítulo 53, angustiado él y afligido, estoy en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca.
Pase el versículo 10 del mismo capítulo 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y quiero hacer énfasis en este último pedacito. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces va a haber linaje, va a vivir por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De manera que estas cosas dichas para el Señor Jesucristo están por verse y están por acontecer, y nosotros vamos a ser testigos en primera mano cuando estas cosas estén aconteciendo acá en la tierra, donde va a estar el Señor Jesucristo como Rey sobre todas las naciones, y la voluntad de Jehová va a ser prosperada en las manos del Señor Jesucristo. Fíjese que ya estaba dicho del Señor Jesucristo todo el sufrimiento que iba a padecer el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era conocedor de las Escrituras. Esas eran razones suficientes para sentir tristeza. Y quiero resaltar que es de humano sentir tristeza. La aflicción me va a producir tristeza. Ahora, oiga bien lo que voy a decir, por favor. Tenga mucho cuidado con aquellas personas que se le van a acercar y van a pretender que nunca en su vida usted pueda sentir tristeza, porque utilizan algunos versículos para eh, crear una falsa expectativa en las personas. A veces algunos quieren enseñar de que porque usted es cristiano, usted nunca en la vida va a sentir tristeza. Y le dicen, es que en Tesalonicenses 5:16 el apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso. Entonces, como él dijo que estuviésemos siempre gozosos, los cristianos no pueden estar tristes. Bueno, en la Biblia encontramos que el mismo apóstol Pablo, en varias cartas, yo le voy a mostrar tres nada más, él experimentó momentos de tristeza. Si va al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1 y 2, Pablo en Romanos 9, 1 y 2 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, ¿qué tiene? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El mismo Pablo que escribió en Primera de Tesalonicenses está siempre gozoso. Dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Usted puede terminar de leer para que vea cuáles eran las razones por las que el apóstol Pablo tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón, hablando de sus hermanos, los judíos, que eran según la carne, a quienes se le habían hecho las promesas, pero taparucos como ellos solos no quisieron entender la palabra de Dios. Y a Pablo le daba tristeza eso. Mire, es que eso da tristeza. El ver cómo hay gente que no quiere entender la palabra de Dios. Y se le explica de una manera y de otra y se tapan de tal manera que no quieren ver. Y si va a segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1, mire lo que le dice a los corintios. Esto pues determiné para conmigo,
no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque ya había un tiempo donde el apóstol Pablo había ido y estaba triste a causa de las cosas que estaban pasando allí en ese lugar. O si va al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo, dice el apóstol Pablo, y yo esté con menos tristeza. Y yo esté con menos tristeza. ¿Qué pasa, Pablo? Y entonces, ¿está siempre gozoso? No, mi hermano, hay momentos, somos seres humanos, hay momentos donde va a haber tristeza, donde va a haber angustia, donde va a haber dolor, pero eso debe ser momentáneo, debe ser pasajero. Nosotros debemos levantarnos y salir de esa situación y saber de que el Dios de la gloria está con nosotros, cualquiera sea la situación. Cuando hay tristeza, cuando hay alegría, cuando hay gozo, allí también está nuestro Dios a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Dios está con nosotros para ayudarnos y para bendecirnos. Entonces mire que en estas tres cartas totalmente diferentes, en las tres el apóstol Pablo nos deja saber que sí, él escribió, está siempre gozoso, pero nos deja saber que él también sentía tristeza. Entonces déjeme ponérselo con estas palabras. No es pecado sentir tristeza. Y cuando le llegue esa persona que le quiere decir, hermano, ¿usted por qué está triste? Usted no ha conocido al Señor. Usted repréndalo, repréndalo, porque ese es un enviado del diablo. Y lo que quiere sembrar en usted es más angustia, más problema en su vida, porque entonces usted se va a sentir que es un pecador porque está sintiendo triste, entonces se va a sentir que usted no ha conocido a Dios, que usted no, cuando vemos en la Biblia hombres de Dios que pasaron por episodios de tristeza, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. La dureza del corazón del pueblo de Israel, bueno, fue causa suficiente para que el Señor Jesucristo sintiera tristeza. Marcos 3:5 dice, entonces mirándolo alrededor con enojo. Y mire esta combinación en este versículo de estos dos sentimientos totalmente diferentes. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Entonces, el Señor Jesucristo sintió tristeza por la dureza que había en los corazones de las personas a las cuales él estaba predicando. Bueno, hoy en día, vuelvo y repito, es motivo de sentir tristeza, de ver que la gente va tras la mentira. Cuánta embuste se propaga por las redes sociales. Cuánta mentira se predica en tantos lugares y la gente va tras la mentira. No están interesados, perdón, en conocer la verdad. Van tras la fábula, van tras los milagros mentirosos, buscan el entretenimiento, pero no están interesados en conocer la verdad. Eso da tristeza, que no quieren conocer al Dios verdadero, sino que se han inventado su propio Dios y da tristeza cómo niegan las escrituras, cómo no aceptan que Dios levantó al Señor Jesucristo y le hizo Señor
y Cristo para darnos la salvación a nosotros. Cuánta tristeza da la condición en el mundo en el cual vivimos. Cómo se va despelucando cada vez más. Cómo va cayendo en las profundidades. La maldad se ha hecho algo natural. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ahora paga cárcel el que hace el bien y el que hace lo malo vive campante. Eso da tristeza. La condición en la que ha caído el ser humano. Dios nos ayude a poder entender que como seres humanos es posible que pasemos por tristeza, pero no se quede allí simplemente en la tristeza. Usted haga todo lo posible por remediar la situación y salir de esa circunstancia es con la confianza puesta, como dice el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, así como Dios bendijo al Señor Jesucristo, así como Dios le cumplió al Señor Jesucristo, así nos va a cumplir a cada uno de nosotros. Un día estaremos delante de su presencia y le alabaremos y le glorificaremos por toda la eternidad. Soberano Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno, grande con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das la fuerza que necesitamos. Que si bien pasamos por momentos de dificultad, por momentos de angustia, por momentos de desesperación,